Se llama ¿Cómo podría quitar la mirada de Dios? ¿Cómo podría ser? Como una pregunta, ¿cómo lo haría? O sea, no sería capaz. ¿Cómo lo voy a dejar al Señor, verdad? ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo voy a darle la espalda a Dios? ¿Cómo voy a dejar de ver al Señor si Él me ha bendecido? ¿Cómo podría yo apartarme de Dios si Él me ha dado todo lo que necesito? ¿Cómo podría dejar de mirar al Señor si Él es el único que puede proveer mis necesidades? Hermanos, es muy triste ver cristianos dándole la espalda a Dios. Ver personas poniendo su mirada en este mundo, hermanos, donde ladrones minan y hurtan, donde todo es vanidad, donde nada va a permanecer, ¿sí? Todo va a perecer, todo va a terminar un día, y no podemos nosotros, hermanos, darnos ese lujo, por decirlo así, de, hermanos, poner nuestra mirada en el mundo. Cuando tenemos a un Dios, cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo que nos bendice y nos ha bendecido. Hermanos, la Biblia nos dice que debemos poner nuestra mirada en Dios. Amén. Amén. La Biblia nos dice que debemos poner nuestra mirada en el Señor. Si tú vives realmente poniendo tus ojos en Cristo, tu año, tu vida, tu semana, tu mes va a ser diferente. Por ejemplo, Hebreos 12:2, y casi lo sabemos de memoria: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Esa es una recomendación que yo debería tomar, que yo debería ejecutar en este momento. De aquí en adelante yo decido poner mi mirada en Cristo. De aquí en adelante yo decido poner mi mirada en Cristo y no en mí, y no en el hombre, y no en las personas, y no en el mundo, y no en lo que el enemigo me pone delante. Yo decide poner tu mirada en Cristo ahora. Si hay una urgencia, si hay una necesidad en este momento, es que cada creyente de la iglesia ponga su mirada en el Señor. Hebreos lo dice, hermano, puestos los ojos en Jesús. Y Hebreos nos habla de una carrera que tenemos por delante. Hebreos nos habla de meta. Hebreos nos habla de que hay mucho trabajo. Hebreos nos habla, hermanos, de que hay un solo camino y es Cristo, y es que debemos poner nuestra mirada en Él. En Hebreos 11, versículo número 27, la Biblia habla acerca de Moisés, y dice la palabra de Dios: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si usted se quiere sostener, se quiere mantener firme este año para el Señor, tienes que poner tu mirada en el Señor. Moisés, hermano, se sostuvo, no cayó, no fue derrotado, no fracasó, no declinó, no resbaló. Fue bendecido porque puso su mirada en el invisible. Dice, se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. ¿Sí? Usted tiene que poner su mirada en Cristo. ¿Cómo voy a dejar de mirar a Cristo si Él es la bendición, si Él es el que me bendice, si Él es la fuente de todo lo que yo necesito para estar bien? Amén. Amén. Hermanos, necesitamos pensar qué es lo que estamos viendo, en qué está puesta nuestra mirada. Cuando tu mirada está puesta en Cristo, hermano, no piensas nada más que en Jesús.
Si pues, dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues realmente habéis nacido de nuevo, si realmente eres cristiano, si realmente has creído en Cristo, dice, busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. ¿Sí? Hermanos, la invitación es, ¿cómo nosotros vamos a dejar de ver al Señor? No podemos dejar de verlo, no podemos dejar de poner nuestra mirada en Él. Es nuestro máximo ejemplo, nuestro único ejemplo de santidad, hermanos, de pureza, de fidelidad, de justicia. ¿Cómo quitar la mirada de Él, hermanos? Regresemos al libro de Efesios capítulo 1, rápidamente. ¿Cómo voy a abandonar al Señor? Yo le pregunto a ¿usted abandonaría a Dios? ¿Usted le daría la espalda a Dios? ¿Usted dejaría de mirar al Señor? Usted me va a decir, ¿cómo lo podría hacer, verdad? Pero, el dicho, ¿verdad? Al hecho, hay mucho trecho, ¿sí? Las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Y bueno, más pronto cae, no, es que hermanos, muchas de las veces así, no, yo con el Señor y yo voy a estar fiel y le voy a echar ganas y el Señor no solamente hasta la cárcel, sino hasta la muerte, voy a estar contigo y bla, 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 y nada, cantó el gallo y ya caminaste, ya fallamos. Entonces, hermanos, pero sí es importante que usted entienda eso, hermano, que entendamos. No vamos a poder estar firmes, no vamos a poder ser victoriosos esta semana si no ponemos nuestra mirada en el Señor. O sea, la clave es esa, pon tu mirada en Cristo y se acabó. Ve la Biblia, su oración, medita en Él, obedece sus mandamientos, busca practicar algo que aprendimos esta mañana, este mediodía, esta noche. Busca practicar, busca poner tu mirada en Cristo, depende de Él, Él va a proveer todo lo que necesitamos. No dependas del hombre. Nunca dependas del hombre. Nunca pongas tu mirada en el hombre. ¿Sí? Porque el hombre falla. Pero Dios nunca falla. Hermano, ¿por qué no debo de quitar mi mirada en el Señor, del Señor? ¿Por qué no debo dejar de mirar a Cristo? Número 1, hermanos, versículo 7, porque su sangre nos redime. Porque su sangre me redime. Porque, hermano, dice la Biblia en el versículo 7 de Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra gracia en la Biblia, hermanos, es el mejor regalo que tú puedes recibir. Y Dios nos da de su gracia. Y por su gracia somos lo que somos, y por su gracia estamos aquí, y por su gracia nuestros hijos están bien, y por su gracia comimos, y por su gracia vestimos, por su gracia vivimos, y todo lo que tú quieras es por su gracia. Entonces, me encanta, hermano, me gusta mucho que dice que tenemos que recordar que somos salvos por su sangre, ¿sí? Dice, en quien tenemos redención. ¿Sí? Y la palabra redención, la palabra de redimir o redime, significa salvar, rescatar, liberar. Y el Señor, hermanos, lo hizo por nosotros, tomó nuestro lugar y Él se puso en nuestro lugar y Él nos salvó y Él nos rescató. Por su sangre en quien tenemos redención. ¿Cómo voy a dejar de mirar a Cristo, hermanos, si por su sangre soy salvo? Si por su sangre, hermanos, ahora estoy rescatado, ahora soy salvo, ahora soy libre, hermano, de la esclavitud del pecado. El Señor me rescató de las llamas, de la condenación hacia el infierno, aunque todavía no estábamos ahí, pero estábamos condenados a ir al infierno, y el Señor me rescató, Él cambió, ¿verdad? Dice que el acta que nos era contraria la clavó en la cruz, hermanos, el decreto, todo lo que nos era contrario, hermanos, el Señor lo quitó, ¿verdad? Y nos dio de su salvación.
Estaba yo meditando, hermanos, es inevitable poder ver videos de las personas que murieron el fin de semana en eso, hermanos, y quemados, calcinados por no sé qué pasa en la mente del hombre, pero hermanos, me quedé con una impresión, los gritos de la gente. Olvídese por qué estuvieron ahí, olvídese cuál era la intención de ellos, olvídese de eso. Pensé en los videos, en los gritos de la gente, y la gente gritaba, ayuda, ayuda, y la gente se tiraba al piso, y la gente se revolcaba en el pastizal, ¿verdad? Para tratar de apagar su cuerpo, y gritaban, y como imágenes tan fuertes, hermano, donde en la mañana ver los cuerpos tiesos, ¿verdad? Con las expresiones, lo que se podía ver, sus movimientos corporales ya con sus huesos, ¿verdad? Sí, ya totalmente calcinados, hermanos. Amado hermano, cuando yo veo eso y pienso, bueno, te imaginas, hablé como aquellos, pero te imaginas, pues no, te imaginas, ¿verdad? Que cómo ibas a pasar tú, hermano, en el infierno. ¿Sabe, hermano? Lo más triste, yo platicaba con mi esposa de ese tema. Estamos en un sentido, tomando el tema en un sentido espiritual, y le decía, bueno, qué triste, ¿cuánto le calcula que hayan tenido a Cristo en su corazón ahí? Yo pienso que ninguno. Para empezar, estaban haciendo algo que un cristiano no debía hacer. ¿De acuerdo? Ok, ahora, murieron quemados para pasar la eternidad quemados. Por la gracia de Dios, tú y yo estamos aquí. Y el día que muramos, como Dios quiera, o que esperemos hasta el arrebatamiento, si Cristo quiere, vamos a ir al cielo. Porque yo no debo de quitar mi mirada en Cristo, porque en quien tenemos redención, hermanos. El cristianismo va más allá de un gesto, va más allá de un mal gesto, va más allá de un saludo que no se te dio, va más allá de una atención que no se te dio. El cristianismo va más allá de algo, de un chisme, de un comentario, va más allá. Nosotros tenemos que abundar más y más, más y más, en aumento, en aflicción, no importa, tenemos que dar frutos, como dice Génesis, que vimos esta mañana. El ser cristianos, hermano, es reconocer, vivir reconociendo el sacrificio, la acción redentora que Cristo hizo por mí, que Cristo hizo por ti. Cuando tú reconoces personalmente, individualmente lo que Cristo hizo por ti, no te importa lo demás, no te vas a mover, porque Moisés se sostuvo moviendo el invisible. Nadie te podrá desanimar, nadie te podrá mover, nadie te podrá quitar que tú alabes a Dios, que tú ames a tus hermanos, porque, hermano, tú estás persuadido, estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué no debes de dejar? ¿Por qué no debes de quitar tu mirada de Dios, hermano? Porque tenemos redención. Qué increíble tema, hermanos. Ahora, eso es lo que vemos. ¿Cuánta gente está muriendo por segundo en el mundo yendo al infierno? ¿Cuánta gente está muriendo yendo al infierno? En Saltillo, en el mundo, en México, en otros países, hermanos. Y por la gracia de Dios, nosotros hemos sido librados. Hemos sido libres, hermanos. Hemos sido salvos de la condenación eterna. Y es lo que la iglesia necesita recordar. Es lo que el cristiano necesita volver a los principios, a las bases de por qué estamos aquí, hermano. Porque somos salvos. Amén. Y si alguien no entiende eso, hermano, o no es salvo, o realmente se ha quitado su mirada de Dios. Y el propósito de que usted está aquí esta noche es recordar que usted es salvo. Lo importante es, necesitamos conferencias que tengan ese tema de recordar que somos salvos, recordar que tenemos la Biblia y es la palabra, recordar, volviendo a los principios
Imagínense conferencias así, volviendo a los principios, volviendo a las escrituras, volviendo a recordar lo que somos y por quién somos, por la gracia y todos los temas de la justificación, de la santificación, de la redención, de la salvación, son temas que necesitamos tocar en la iglesia. Y Dios ha puesto en mi corazón poder compartirles esto, hermano. La iglesia, usted necesita recordar, usted y yo necesitamos recordar que somos redimidos por su sangre. Amén. Somos libres. Usted, si es salvo, no va a ir al infierno. Por la gracia de Dios. Así es. ¿En quién tenemos redención? Dice, lo que está diciendo Efesios es en el único que podemos ser redimidos. ¿En quién tenemos redención? ¿Cómo voy a dejar de mirar a Cristo? Recuerda los versículos principales. Puesto los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Recuerda lo que leímos. Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. El mandamiento, hermano, es: el cristiano tiene que volver a mirar a Cristo. Porque el cristiano hoy en día, hermanos, está dejando de mirar al Señor. Está dejando de mirar las cosas de arriba. Y se está afanando en las cosas terrenales. Y se está afanando en las cosas materiales. Y se está afanando en las cosas personales. En las cosas de este mundo, hermanos. Y por eso vemos iglesias frías. Por eso vemos matrimonios teniendo un montón de conflictos en sus casas. Jóvenes pereciendo en el mundo, hermanos, a causa de las decisiones, porque no saben, porque no son instruidos, porque no hay padres responsables para ponerles la atención, porque no hay líderes, porque no hay pastores, porque no hay hermanos en la iglesia que se interesen en el bienestar espiritual, en la salud espiritual de la congregación joven en la iglesia. Porque todos tenemos nuestra mirada, cada quien mira por lo suyo propio, dice la Biblia, cada uno miró por lo suyo propio. Y es lo que está pasando ahorita. Cada quien está mirando por lo suyo propio. Pero, hermano, esa no es la esencia del cristianismo. Esa no es la razón por qué estamos aquí. La razón por qué estamos aquí es porque tenemos que mirar a Cristo. Yo vengo a la iglesia porque este templo me recuerda que tengo que mirar a Cristo. Yo abro su palabra porque esta palabra me recuerda que tengo que mirar a Cristo. Yo escucho un mensaje porque un mensaje me debe recordar que tengo que mirar a Cristo. Yo tengo que volver a mirar a Cristo, a mirar a Cristo, a mirar a Cristo. Sí. Amén. Amén. Hermano, tenemos que volver a ver a Cristo. Tenemos que volver a mirar al Señor. Hermano, qué maravilloso es. Más de 2000 años. Y su sangre aún tiene poder para redimir. Yo no puedo darle la espalda a Dios. Yo no puedo ofenderme por algo que no sea superior a la redención de Cristo. Si hay algo, dígame algo. Si hay una cosa que sea superior a la redención de Cristo, tienes excusa. Pero no hay. No hay. Ni la ofensa más grande que ha recibido en la iglesia es superior a la redención que Cristo ha hecho contigo. Y eso no debe de mover tu mirada de Cristo. Nosotros estamos aquí porque estamos siguiendo sus pisadas, porque estamos viendo su rostro en su palabra. Porque yo me sostengo como viendo al invisible. Esa debe ser nuestra convicción. Yo no dependo de usted. Usted no depende de mí. Usted depende de Dios. Bástate mi gracia. Bástate. Debes depender de Dios. Tienes que entender eso, hermano. Este mensaje nos ayudará a crecer y a madurar si lo practicas y lo pones por obra. Estamos en tiempos donde tenemos que regresar a mirar a Cristo. Vamos a ver malas caras, muchas. Vamos a escuchar infinidad de malos comentarios negativos. Vamos a escuchar chismes. Vamos a escuchar calumnias. Vamos a tener tropiezo. Vamos a tener obstáculos. Vamos a tener problemas. Vamos a tener aflicciones. Porque eso tiene que pasar para que sepamos quién realmente es o no es seguidor de Cristo. Así que prepárese, hermano,
Porque si usted quiere poner su mirada en Cristo, va a enfrentar problemas. Pero Moisés se sostuvo. Y esa palabra significa que fue victorioso. Y esa palabra significa que nadie le derrotó, ni aún las riquezas de este mundo, ni las riquezas de Egipto, ¿verdad? Ni la ira del rey. Él se sostuvo. Y si usted quiere ser victorioso, tiene que mirar al invisible. Amén. Y esto es traducido en la fe. La convicción de lo que no se ve. Según Hebreos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, tenemos redención en su sangre. Amén. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para redimir, para redimirnos, para redimir al pecador, para librarlo. Y hay esperanza. Cuando yo escucho este texto y creo y pienso que hay esperanza para mi hermano que no es salvo, para mi cuñada que no es salva, para mi sobrina, hay esperanza para el nieto, hay esperanza para el abuelo, hay esperanza para el tío, hay esperanza, pero tenemos que tocar el tema, pero tenemos que dar testimonio, pero tenemos que hablar que la sangre de Cristo tiene poder para redimir. Hermano, el Señor redime con su sangre. Amén. Todavía el Señor está rescatando vidas. Amén. No le des vuelta a la página, hermanos. No cierres la cortina. Tienes que permitir que otros vean que el Señor está rescatando. Y tienes amigos, y tienes familiares, y tienes hermanos, y tienes primos, y tienes un montón de gente ahí que amas, pero no les has dado el mensaje que puede salvarlos. Hermanos, amas, pero no les has mostrado el amor verdadero que puede salvarlos del infierno. Entonces, veamos por favor Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos, ¿está ahí? Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente, hermanos, para ser salvos, sino también la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y qué bendición la sangre de Jesucristo. Su Hijo nos limpia de todo pecado. El cristiano necesita escuchar este tema, porque necesita arrepentimiento, porque necesita confesar pecado. Esa es la realidad, hermano. Necesitamos confesar pecado delante de Dios, pecados que Él ya conoce que hemos cometido, pero Él quiere que confesemos nuestros pecados delante de Él. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La iglesia crecerá, tu vida crecerá, tu matrimonio será bendecido, fuerte, mientras confieses pecados a Cristo y te apartes de ellos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Hermano, necesitas confesar algún pecado a Cristo. Son temas que usted ya no va a escuchar. Son puntos que usted ya no va a escuchar. Por eso cualquier persona que yo escucho hablar de los mensajes que ven en la tele, todos los mensajes son bien bonitos. Mucha gente me ha dicho: pastor, yo he visto mensajes en la televisión, qué bonitos mensajes. Porque la gran mayoría de esos mensajes no hablan del pecado ni del arrepentimiento. Muchos de esos mensajes hablan de lo que tú quieres escuchar. O son temas que a ti te gustan. Pero ya cuando la Biblia habla de que confiesa tu pecado, sí,
ese que cometiste anoche, sí, ese que pensaste en la mañana, sí, ese que hiciste viernes, sí, eso que hablaste, eso que viste, eso que tocaste, eso que tomaste. Confiesa tu pecado, porque el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere lavarte, quiere que estés bien con Él. Amén. Y como cristianos necesitamos estar bien con el Señor. No vas a escuchar muy seguidos tus mensajes, y no estoy haciendo alarde ni estoy jactando. No, simplemente estamos haciendo lo que tenemos que predicar todavía, hermanos. Y es más, en esos tiempos más tenemos que predicar del arrepentimiento, de la confesión de nuestros pecados, porque tenemos una gran bendición en quien tenemos redención por su sangre, Amén. en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 18 y 19. Amén. Amén. Sabiendo, es importante recordar lo que ya sabes. Es importante que reconozcas que se está predicando para que sepas. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que volver a pensar que es la sangre de Cristo que limpia, en quien tenemos redención. ¿Cómo voy a quitar mi mirada de Cristo si es el único que me puede perdonar? Es como, cuán importante es pedirnos perdón unos a otros. Y la Biblia nos dice que nos perdonemos nuestras ofensas, ¿verdad? Pero dice, entonces el Padre os perdonará. No solamente tienes que pedirle perdón a tu esposa porque le ofendiste, sino tienes que pedirle perdón a Dios. Amén. No solamente tienes que pedirle perdón al hermano o a la hermana, tienes que pedirle perdón a Dios también. Es que ya le pedí perdón. Sí, pero ya platicaste con Dios. Ya le confesaste tu pecado a Dios. Y cuando uno está lleno de esa situación, sin confesar, imagínense todo lo que se acumula. Todo lo que se acumula que no confesamos. Pues ¿cómo queremos que jale la máquina, hermano? ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos sentir, hermano, la presencia de Dios? ¿Cómo queremos sentir esas ganas, ese ánimo de servir en nuestra iglesia si tenemos un montón de cosas que no hemos confesado? Está atorado ahí el asunto, está amarrada la máquina, no puede avanzar porque la Biblia dice que nos despojemos de todo peso. Hebreos 12, que nos despojemos de todo peso. Amén. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Amén. Entonces, un tema principal, un punto principal en esta noche es, hermano, confiesa tus pecados. ¿Y sabes por qué tenemos que tocar este tema? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Pecamos. Porque muchas veces ofendemos con nuestra lengua, y pecamos con nuestros pensamientos, y pecamos con nuestras intenciones del corazón. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Es que, pastor, de verdad, yo me esfuerzo y quiero echarle ganas, pero no puedo. Hay algo que me detiene, hay algo, cuando me decido echarle ganas a las cosas de Dios, al final me desanimo, al final no puedo, mi carne me gana. Ok, despójate de todo peso y del pecado que te asedia cada día y puedas avanzar. Número uno, ¿por qué voy a dejar de mirar a Cristo? Porque tengo redención en su sangre. No voy a dejar de mirar a Cristo porque tengo redención en su sangre. Amén. Amén. 2. Vamos por favor a Efesios. Espero que me estén entendiendo. Ya voy a terminar, hermanos.
Efesios 1, versículo 8. ¿Qué hizo? ¿Quién? Dios. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo sobreabundar? En el versículo anterior lo dice. La gracia. La gracia. Yo debería de estar agradecido porque el Señor no solamente me dio de su gracia, sino que la hizo sobreabundar. Amén. La hizo sobreabundar, la hizo sobreabundar. Por eso pasó el 2018 y yo estoy con vida. Pasó el 2018 y no estoy enterrado mi cuerpo en un panteón. No, hermanos, estoy aquí. Ya no sé si esa expresión sea muy buena, pero estoy vivito y cantando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me entienden? Adiós. Estoy bien. Porque el Señor hizo sobreabundar su gracia. ¿Sabes por qué el Señor te ha bendecido este año? Porque Él hizo sobreabundar su gracia sobre ti. ¿Sabes por qué no te has enfermado de muerte? Porque hizo sobreabundar su gracia. ¿Sabes por qué te sientes más fuerte que el año pasado? ¿Sabes por qué nos sentimos más animados en la iglesia? Porque el Señor hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros. Y son cosas que mientras tú tengas tu mirada en las cosas de la tierra, no vas a ver. Mientras tú tengas tu mirada en el hombre, no vas a ver. Mientras tú no decidas superar, pasar, sobresalir de esa situación que te ha hecho enfriar, desanimarte, lo que tú quieras, nunca verás que la gracia de Dios la hizo sobreabundar sobre ti. Yo he conocido hermanos en la iglesia que por alguna u otra razón dejaron de venir a la iglesia. Desánimo, decepción, problemas, estrés, lo que tú quieras. Y lo que ellos nada más ven son esos detalles. Y lo que uno ve y dice, Señor, pero pues, ¿cómo los has bendecido a ellos en serio? O sea, en este tiempo les diste esto otro, sus hijos terminaron la escuela, tuvieron trabajo, les has bendecido con esto y con lo otro, y ellos no se dan cuenta, porque su mirada está abajo. Y cuando ponemos la dirección hacia arriba, te darás cuenta que la gracia de Dios sobreabundado sobre ti, en ti. Y eso es maravilloso, hermanos. Hizo sobreabundar. Cuando yo veo a mis hijos aquí participando del ministerio, cuando yo veo a mis hijos y cada vez ya están, les quiero acercar porque cada vez ya se me van llegando acá al hombro y ya la güera me dice, ya te voy alcanzando, ¿verdad? Mira papi, ya te estoy alcanzando y yo veo que el Señor ha sobreabundado su gracia en nosotros, hermanos, y lo veo en tus hijos y lo veo en ti, pero tú no lo ves porque tu mirada no está puesta en Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada otra vez en el Señor, y qué maravilloso es ver que nuestra copa rebosa. Amén. Romanos 5:20, hermanos. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde, hermanos? Amén. Amén. Romanos 5:20 dice la Escritura, la palabra de Dios dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí hay un mensaje, hermanos, que si usted ha pecado de una manera que se dice, de verdad, Dios, este tiempo ha sido el peor tiempo en mi vida, este tiempo ha sido el peor tiempo en mi matrimonio, en mi familia, porque de verdad hemos hecho cosas que, ay, Señor, ni siquiera soy merecedor de abrir tu palabra, no soy digno de poner un pie en la iglesia,
Pero qué grande amor de nuestro Dios que dice, sobreabundó la gracia. Si usted le ha fallado a Dios, el Señor le abre una puerta gigante. Y por su gracia, no es porque tú lo merezcas, porque no lo mereces. Por su gracia, te perdona, te limpia, te da una oportunidad más. Tal vez en este lugar, en esta noche, exista alguien, esté con nosotros, esté sentado en este lugar, en esta silla, alguien que necesite recordar o escuchar que ese pecado es perdonado solamente por la gracia, por la redención en Cristo Jesús que tenemos, pero tienes que confesarlo. Y puedes ser libre de ese pecado. Pero tal vez vas a tener que cargar con las consecuencias. El Señor te va a perdonar, porque Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero yo prefiero ser perdonado. Amén. Así que si en esta noche hay alguien que necesite perdón de pecados, Cristo siempre ha estado aquí y quiere perdonarte. Pero tienes que ser tú el que se lo pida. Tienes que ser tú el que le confiese eso. Dice la Biblia que cuando se introdujo el pecado, la ley para que el pecado abundase, cuando abunda el pecado, hermanos, más cuando el pecado abundó, es un texto poderoso, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es cuando nosotros recordamos, hermanos, todo lo que hacíamos en Cristo, todo lo que hacíamos, y decimos, pero Señor, ¿pero por qué me salvaste a mí? Y tú sabes lo que yo era. ¿Sí? O sea, le salvó a usted y a mí, hermanos. Y muchas personas, muchos cristianos ahora, hermanos, viven en Cristo y dan testimonio de que estaban en la hechicería, estaban en la idolatría, en las drogas, en la prostitución, en el pandillerismo, estaban en el homosexualismo, estaban en la adoración a la muerte, en sectas satánicas. Y podemos decir, wow, qué pecados tan tremendos, ¿verdad? Oye, qué forma de vivir. Pero la maravillosa bendición de que la gracia sobreabunde. Y sabes, hermano, que cada día la gracia de Dios sobreabunda en nosotros. No necesitamos estar llenos de pecados de esa manera. Cada día, hermanos, su gracia nos sostiene. Amén. Cada día su sublime gracia está con nosotros, hermanos. Y esas son las razones poderosas por las cuales yo tengo que congregarme. Amén. Tengo que abrir su palabra, tengo que enseñarle a mis hijos, porque mis hijos van a necesitar de la gracia sublime, de la maravillosa y soberana gracia de Dios. Por eso eres miembro de una iglesia, hermano. Por eso Dios te ha bendecido. Por eso debes estar aquí agradecido, haciendo un sacrificio en tu cuerpo, presentándolo como sacrificio vivo. Aunque tengas mucho sueño, aunque estés bien cansado, hermano, aunque no tengas ganas, pero porque se sobreabundó la gracia, hermano. Amén. Porque sobreabundó la gracia, tenemos que estar aquí en la iglesia, hermanos. Tenemos que abrir nuestros Biblias. Tenemos que ser obedientes al practicar su palabra. Salmo 23 dice, versículo 5, mi copa está rebosando. Ciertamente, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Y luego dice, después de eso, ¿qué dice? Ciertamente, mi copa está rebosando. Ciertamente. Fíjese, esas dos palabras, el bien y la misericordia. O sea, quiere decir que esto yo lo traigo, dice el salmista, dice, esto me viene siguiendo. El bien y la misericordia me vienen siguiendo. Qué precioso. Vamos a Salmos 23, hermanos. Miren, hermano, Dios me acaba
algo para poder compartirle. Dice la palabra de Dios: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. ¿Está ahí? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, ¿no te das cuenta? Este es un mensaje así como que para guardarlo y compartirlo. ¿No te das cuenta, hermano, que el Señor te está persiguiendo? Y tú estás corriendo y tú estás tratando de huir. Y dice la palabra: ¿a dónde huiré de tu presencia? Quisiéramos cortar ahí, agarrar esa parte y hacer otro mensajote. Lo hacemos, hermanos, otro sermón ahí. El Señor te está persiguiendo. Pero vamos a enriquecer este mensaje, hermano. El Señor te está persiguiendo. Y el salmista dice: ciertamente, porque ya lo vi. Ciertamente porque mis ojos están puestos en Cristo. Ciertamente porque yo no he dejado de ver al Señor, porque Él es mi pastor. Nada me ha faltado, y toda la experiencia que he vivido, aún en el valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Él está conmigo. Estoy convencido, estoy persuadido, estando persuadido de esto. ¿Sí? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, cuando yo me desespero, cuando los que estamos en la iglesia nos desesperamos y decimos: pero ¿por qué los hermanos no reaccionan? No se dan cuenta que las bendiciones los están persiguiendo y ellos están corriendo, alejándose de las bendiciones. ¿Sabes? Como que el bien y la misericordia te persiguen, y ahí estás tú, hermano, y atrás está el bien y la misericordia, y ahí estás tú, corriendo, hermanos, huyendo. No tengo ganas, tengo flojera, estoy desanimado, me hicieron mala cara, dijeron esto de mí, pero por la gracia que se sobreabunda en nosotros por Cristo, el bien y la misericordia te seguirán, hasta que tú vuelvas a mirar, hasta que tú vuelvas a poner tu mirada en Cristo. Y ahí estás tú corriendo, y ahí está el bien y la misericordia atrás de ti. ¿Quién eres tú para cotizarte de esa manera delante del único Dios verdadero, para hacerte de rogar, para hacerte el importante? ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Amén. Y bueno que estos hermanos no entienden. ¿No entiendes, hermano, que el bien y la misericordia te están siguiendo? Pero vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que nos hicimos del rogar. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Hermano, el Señor quiere hacer eso con nosotros. Hermano, yo estaría más que agradecido, y debo estarlo, y lo estoy, y debería estar completo en Cristo ya, sintiéndome bien, conforme, con un contentamiento que refleje: gracias Dios por lo que has hecho conmigo. Cuando hoy en el mensaje de esta noche, y qué bueno que viniste, recordé y aprendí, lo vi de esa manera: ¿quién soy yo para que el bien y la misericordia me sigan? Tú y yo, pecadores, hermano. Tú y yo, hermano, que somos sin Cristo peor que un gusano, hermano. No somos importantes, no somos nada sin Dios. ¿Quién somos nosotros para que el bien y la misericordia? ¿No le ha pasado que de repente usted dice: oye, dice el Salmo 73, pues esto les va bien?
Y dice, este ni viene y estrena carro, este ni viene y mira su casa, este ni viene, mira. Porque sabes, hermano, el Señor hace sobreabundar su gracia con los que Él quiere, y lo que quiere hacer con lo que Él tiene, Él sabe lo que hace, ¿sí? Si yo le quiero dar a aquel que a ti, y sabes, es esa muestra. Pero esa raza, hermano, se da cuenta que las bendiciones los persiguen, pero es más fuerte su orgullo, su soberbia, su enojo, su ofensa. Oye, yo me doy cuenta que estas dos chuladas me están persiguiendo, me regreso, las abrazo, las agarro a besos, ¿sí? Y las hago parte de mi vida y las comparto con mi esposa y las comparto con mis hijos, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, porque sobreabundó la gracia. Por esa razón, tú tienes hoy que volver a voltear a ver a Cristo. Y si no eras fiel, hoy tienes que ser fiel, bro. Y si no eras puntual, hoy tienes que ser puntual. Y si no eras, hermano, participante de los ministerios de la iglesia, hoy, este año tienes que decir, yo me anoté en una lista, aunque la lista todavía no la tenemos pegada ahí, pero tú sabes en qué te anotaste, y hay ministerios que ya deberían estar funcionando, ¿sí? Hay ministerios que ya deberían estar funcionando. Ya tenemos visitas, y el ministerio de recepción, y los de la recepción, y los del saludo, hermanos, ahí es donde vi algunos que lo hicieron. Ministerios, yo no sé, mantenimiento, son cosas que ya deben de estar funcionando, porque yo reconozco que el bien y la misericordia me siguen, y que la gracia se ha sobreabundado sobre mí. Hermanos, Proverbios 18:4. ¿Sabes que hoy tomaste la mejor decisión? Tomamos la mejor decisión de venir, hermanos, a la iglesia. Imagínate, hermano, que tú hayas decidido quedarte en casa y te perdiste estas palabras. Wow. Proverbios 18:4. Y hablé como los de Chihuahua, ¿eh? Proverbios 18:4. Aguas profundas. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Arroyo que rebosa. Aunque sea, hermano, date cuenta que todo lo que el Señor hace sobreabundar sobre ti. Escucho a los niños gritar y correr, niños inquietos, como todos, como los niños, ¿verdad? Y obviamente, pues, son niños, y algo que escuchamos, a veces podemos decir, bueno, son muy escandalosos los niños, y gracias a Dios corren. Gracias a Dios hablan. Gracias a Dios tienen energías. Gracias a Dios piensan. No están ahí postrados, amados. Despierta. El Señor hizo sobreabundar la gracia sobre ti, sobre mí, y no lo merecíamos. Como dicen allá en el celular, éramos felices y no lo sabíamos. Somos felices y no te das cuenta, hermanos. Tenemos grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Amén. Amén. ¿Por qué voy a quitar mi mirada de Cristo, hermano? Terminamos en Efesios 1. Puestos de pie, hermanos. ¿Está contento, no? Amén. Qué buena es la palabra de Dios. Amén.
Qué rico es alimentarnos de la Escritura. Hermano, cuando usted recibe un calendario de lectura bíblica, es porque Dios quiere que tú veas esto a solas con Él. Si tú no abres la Escritura, no te darás cuenta. El versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría, arroyo que rebosa, ¿se acuerdan? Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo debo poner mi mirada en Cristo y no quitarla nunca, porque su sangre me redime, porque su gracia rebosa, número 2. Número 3, porque su voluntad se revela a nosotros en la palabra de Dios, como veíamos esta mañana. Y cómo nos trae mareados ese versículo, y lo tengo aquí otra vez, dije, Señor, otra vez, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su voluntad se revela. Él nos muestra su voluntad, hermanos. Cuando alguien está a punto de morir, se le pregunta cuál es su última voluntad, ¿verdad? Pero ha habido personas que no han tenido el tiempo para dejar su última voluntad. Ahora, honestamente, amados, no necesitamos la voluntad del hombre. Necesitamos la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dejado su voluntad. Y cuando se deja una voluntad, es para que se obedezca. Es para honrar a quien está dejando esa voluntad. Y el Señor nos ha dado de su voluntad, nos ha revelado su voluntad a través de la palabra. ¿Por qué no voy a quitar mi mirada de Cristo? Porque su sangre me redime, porque su gracia sobreabunda en mi vida, porque su voluntad me es revelada a través de las Escrituras y sé lo que tengo que hacer. Y último, porque todas las cosas en Cristo se reúnen. Cristo no solo es el iniciador de nuestra fe, sino también el consumador de la misma. Amén. Hermanos, Dios nos ayude a seguir poniendo nuestra mirada en Él. Dios nos ayude.